Hola, buenas noches. Termina una semana de recogimiento, de análisis, de retroinspección, de, de pensar y sobre todo de pensar en cómo nos comportamos para el manejo del COVID, porque esto viene ya con bastantes consecuencias y muy fuertes. Sin embargo, vamos a lo que viene después de esa semana que pasó el Señor Jesús y bueno, continuemos con algo de eso, ¿les parece? Acompáñenme por favor al libro de Lucas, es tan amable. Lucas capítulo 24, verso número 44. Lucas 24, 44. Para seguir con la tónica que veníamos de no hablar exactamente de la pasión y la última cena y no sé qué, porque aclaramos ya que no es última cena, sino fue la primera de muchas. Y la pasión es porque el Señor vive realmente lo que tú y yo debíamos haber vivido. En fin, dejemos eso para que tú lo estudies en casa. Vamos entonces a un tema así, despistados, desconsolados y algunos otros más. Despistados, desconectados y algunos otros más. Lucas 24, 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Aquí está hablando el Señor Jesús. Lucas 24, 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. Oremos, Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Y gracias porque al ser ella verdad, podemos nosotros realmente identificarnos, apegarnos a ella y asirnos a ella como esa firma ancla, esa roca inconmovible, ese baluarte seguro. Oramos pues en el nombre de Jesús y te pido, Espíritu Santo, que nos guíes, tú que moras en nosotros, que no hay que llamarte desde fuera, que no tendrás que venir desde lejos, sino más bien que nosotros te dejemos salir y que nosotros te dejemos morar y que nosotros te dejemos gobernar y guiarnos. Hoy te pido que nos guíes y nos orientes. Y en el nombre de Jesucristo oramos de común acuerdo del pueblo con alegría dice, amén y amén. Despistados, desconsolados y algunos otros más, veamos de qué se trata. Dice Jesús, cuando todavía está yo con ustedes. Les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí quiero decirte algo antes de iniciar con el proceso de introducción. Y es que básicamente Jesús aquí es el resumen y el listado de los libros que contienen el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús aquí valida cuáles son los libros que forman o que conforman el Antiguo Testamento. No están los deuterocanónicos. No están aquellos libros que en algunas iglesias o alguna iglesia en particular cita que estos son también los que están. No, perdón, esos son libros que en un momento determinado algunas personas hicieron la tarea de decir, vamos a incluir estos. Pero Jesús cita cuáles son los del Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento lo arreglan y lo definen los apóstoles. Así de que vamos a la introducción. No en vano el Señor Jesús y el Señor Dios como Padre deja a lo largo de su palabra ejemplos para que nos sirvan a nosotros finalmente como esa guía o como ese parámetro, como aquello que aquellos vivieron eso. Sin embargo, algunos dicen que la Biblia es un libro histórico, que es un libro trazado, que es un libro que no tiene nada de contexto actual, pero perdónenme que la Biblia no es así. La Biblia, por el contrario, es un libro actual, moderno, contextualizado. Porque si bien es cierto, no habla de helicópteros y misiles, está hablando de armas. Y está hablando de el hombre lleva a la destrucción al ser humano. Entonces déjame guiarte en este proceso de entender y comprender la palabra frente a los ejemplos, porque en ella encontramos algunos triunfos muy extraordinarios, poderosas maravillas que presenciaron algunos, o un pueblo entero presenció esas maravillas, o un mismo ejército las pudo haber presenciado. Como también presenciamos y observamos los ejemplos de las más absurdas decisiones y los más grandes fracasos de algunas personas o de muchas personas, y a su vez de algunos pueblos o de algunos reyes o algunos gobiernos. También vemos cómo pasaron por alto simplemente con algunas actitudes bastante tontas o bastante necias, algunos dirían actitudes ingenuas, pero no es así, sencillamente fueron actitudes necias, tontas, que simplemente quisieron contribuir para sí mismo y su propia voluntad. No más mire el caso de el joven Sansón, que le decían no te novies con aquella y sencillamente se novió con aquella y terminó yendo a la barber shop. Bueno, ok. Entonces encontramos esos ejemplos para que el pueblo del Señor evidencie.
para que el pueblo del Señor lea las Escrituras y lo traiga al contexto actual, y a través de la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le revele qué es lo que está pasando y de qué manera debe enfrentar esta sociedad. Pero sobre todo, después de que hemos presenciado, después de que hemos recordado lo que Jesús pasó y vivió. Por algo el Señor Jesús dice que Él dice que debía cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de Él, no solamente en la ley de Moisés, sino también en los profetas y en los salmos. Bueno, entonces, si eso es así, ¿cuántos fracasos y cuántas decisiones absurdas, cuántas actitudes necias, tercas, tontas presenciamos, no solamente de las personas que conocieron del Señor o que seguían o servían al Señor, sino también de los enemigos, de aquellos hijos de Dios? ¿Ok? Tales ejemplos entonces dejan al descubierto el desconsuelo de algunos, o lo despistado de algunos otros, o algunas otras cositas particulares entre despistados, asombrados, extrañados, ¿cierto?, de algunas personas, como puede estar ocurriendo en esta época presente, ¿cierto? Pero también están despistados y están desconsolados porque no conocen, no reconocieron aquellas promesas, no reconocieron aquellas advertencias que fueron entregadas con bastante antelación por el Señor y también por Jesús cuando las revela. El Señor las entrega a través de los profetas, a través de la ley de Moisés, a través de los salmos, pero el Señor Jesús las da a entender, las explica, las expone y lleva el cumplimiento a la palabra del Señor. Bueno, entonces pues debemos conocer y profundizar realmente en la Escritura para poder hacer frente al día a día. Debemos conocer y tener una relación de armonía continua con el Señor. ¿Para qué? Para poder disfrutar del triunfo de Dios, del Señor Jesús en la cruz. Porque por algo el Señor Jesús fue levantado entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Pues entonces vamos a la enseñanza de hoy. Primer capítulo, los despistados. Tomaremos mucho de lo que es este evangelio, es decir, el evangelio de Lucas, y nos vamos a quedar un tanto allí en el libro del capítulo 24 de Lucas, debido a la riqueza de las pruebas que finalmente Lucas tuvo que buscar y reconocer en varias partes. Conocemos de grandes historiadores de la época, como Flavio Josefo, ¿cierto? Como los mismos historiadores del pueblo romano que describieron exactamente que Jesús estuvo en esa época, que fue realmente un hombre que hizo milagros, que fue un hombre que movió masas, ¿cierto? Pero sobre todo que fue un hombre que realizó milagros extraordinarios y que fue crucificado. Y que, lo dice el mismo Flavio Josefo, que en un momento determinado fue un hombre que resucitó al tercer día. Bueno, pues entonces ante todas estas evidencias históricas que no están directamente contenidas en la palabra de Dios del Señor, sino simplemente son documentos externos que validan la palabra del Señor, usted y yo entonces tenemos que reconocer que Lucas, además de ser médico, era historiador. Y el historiador de la época, para reconocer su valía como historiador, debía colectar, debía hacer una búsqueda de diferentes personas para conocer los testigos y para conocer con evidencias claras y cercanas lo que realmente había acontecido. En el capítulo número 24, verso número 1 dice lo siguiente: hablemos de los despistados. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Oiga, estas mujeres van a llevarle especies aromáticas a la tumba al Señor. Sí, entendemos que quizás llevan entonces esas especies para generar aromas gratos alrededor de la tumba, ¿cierto? Porque el cuerpo empieza a sufrir putrefacción, ¿cierto? Pero la palabra del Señor dice que él no conoció y que su cuerpo no conoció. Distinto a lo que dice Job, porque Job dice, aunque mi cuerpo ya haya sido carcomido y consumido, dice, yo veré a mi Señor, a mi Dios, a mi propio Redentor con mis propios ojos. Estas mujeres entonces pretenden repetir las mismas acciones que practicaban con sus muertos, sin llegar a considerar que el caso del Señor era un caso totalmente distinto, era un caso a otro nivel, porque las cosas con el Señor Jesús realmente eran a otro nivel y estaban dadas para ser a otro nivel. Ellas mismas lo habían presenciado, luego ellas van a repetir lo mismo. Están como despistadas, me parece. Los despistados son aquellas personas que no se percatan de lo que pasa a su alrededor. Las despistadas son aquellas personas que no se percatan de lo que están haciendo o de que se fresquean en un momento determinado y pasan como desapercibidas las situaciones. Entonces, ¿y el muchachito suyo qué está haciendo? No, él es juicioso, eso no le pasa nada. Ese no rompe un plato. Pero cuando nos damos cuenta, el muchacho desafortunadamente ha sido influenciado o ha sido atacado por un pensamiento intrusivo del enemigo, que ataca también en todas partes, puede atacarlo también en tu casa.
o algún amiguito le hizo alguna recomendación, o simplemente le quedó sonando alguna situación particular que escuchó o vio en alguna situación particular y empieza a indagar ahora en su propio cuarto, con su propio computador o con su propio televisor y empieza a ver cosas que no debía ver. Esos son los despistados, los que consideran que el mal no les va a llegar a la casa, que en un momento determinado pasan o hacen cosas y sencillamente no, eso no va a pasar conmigo. Esos son los impávidos, esos son los que dicen sencillamente a mí no me va a tocar. Esos son los que reconocen básicamente, no lo sabía. O, ¿cómo así eso es cierto? O esta otra, eso como que no es conmigo. Eso a mí no me toca. O sencillamente, eso pasa en otras partes, por aquí no pasa. Eso se da en otros lugares, aquí no va a pasar eso. Esos son los despistados, los que siguen haciendo las cosas común y corriente a pesar de todas, absolutamente todas las cosas que se están observando y se están oyendo en el día a día, en nuestro entorno. Fíjate que en el verso 2:6 dice lo siguiente: encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: escuchen aquí, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? El despiste era tal que a esta señora se les olvidó las promesas del Señor Jesús, que dijo: yo voy a resucitar, caerá piedra sobre piedra. Podrán derrumbar el templo, pero al tercer día yo lo construiré y lo levantaré de nuevo. Él está hablando de su propio cuerpo. Estaban despistadas. Fíjate que aquí dice: encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Dime una cosa, hay algunas cosas que en tu casa, en tu alrededor, en tu ciudad, en tu oficina, en tu universidad, en tu colegio, se están destapando y son sepulcros y tú no te das cuenta de lo que está pasando. Estás despistado. ¿Perdiste la pista? Estás desenfocado entonces, porque tu foco está mirando hacia otros lados, mientras que las circunstancias y la realidad está apuntando hacia otro sector. ¿Acaso te sucede igual? ¿Te sucede igual que estas mujeres? No relacionaron, tú eres de los que no relacionan las promesas ni las profecías que han sido reveladas frente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y las cosas que están pasando hoy en día. ¿Acaso el Señor Jesús no anunció todas las cosas que estamos viviendo? No estoy siendo fatalista, no, te estoy diciendo básicamente que tú no debes ser uno de los despistados. Y si lo has llegado a hacer, pues entonces coja la pista. Considerando entonces que estas mujeres no habían participado en la cena del Señor, ¿cierto? Y quizás ellas no hayan escuchado, quizás ellas no estuvieron en esa enseñanza donde el Señor Jesús dijo que iba a ser levantado ante los muertos antes del día, o que su cuerpo no conocería la putrefacción, ¿cierto? Entonces ellos dirían: no, pues nosotros no estuvimos en la cena con los discípulos, no sabemos que el Señor Jesús dijo que volvería una segunda vez, ¿cierto? Pero sí escucharon que el Señor Jesús celebra la Pascua con los discípulos. Y en ese momento de celebrar la Pascua, parte el pan y dice: yo voy a hacer esto esta vez con ustedes porque lo anhelo. Lo leímos y lo conocimos acerca en la predicación del Jueves Santo, ¿cierto? Te la recomiendo. Se llama la primera de muchas. El Señor Jesús dice: yo estaba esperando comer esto con ustedes. Dice: pero no volveré a comer de esto hasta que yo vuelva. Es decir, que el Señor toma esa cena, tomó otras más hacia atrás, pero espera volver a tomarla. Dice: entre tanto ustedes háganlo hasta que yo vuelva. Entonces usted y yo venimos tomando la cena del Señor. Bueno, ¿y qué pasa con estas mujeres despistadas? Pues perdió la pista total frente a que el Señor le dijo: voy a volver, voy a regresar. Y para regresar, pues no tenía que estar entre los muertos, tenía que estar entre los vivos, porque ¿cómo regresa un muerto? Bueno, vamos a ver otra cosita adelante, pero fíjate algo, el Señor dice: voy a regresar. En el verso 7 y 8 dice lo siguiente: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Estoy leyendo el libro de Lucas todavía. Verso número 8. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. O sea que Jesús sí le había dicho. Estaban despistadas, ¿cierto? Algunos dirán: sí, pastor, pero es que mira, ¿cómo se te ocurre con semejante cosa que les pasó? Pobrecitas. Sí, claro. Pero es que frente a lo que sucede y de quien provienen todos estos acontecimientos, que es nada menos que el Señor, pues no podemos esperar otra cosa distinta que cosas extraordinarias. Y por eso no podemos perder la pista. Por eso, si algo está pasando a nuestro alrededor, tenemos que estar atentos ahí,
No podemos quedarnos dormidos, impávidos. Ay, no, eso no va a pasar a mí, no. Nada, hay que estar pilas. ¿O es que acaso tú eres de aquellos que divorcian la palabra del acontecer mundial, del acontecer local, de tu propia vida? Tú eres el que dice, en la iglesia soy esto y en la iglesia me enseñan esto, pero en la universidad, en la oficina tengo que hacer esto. No. Es que en la casa no se puede hacer esto. Es que la palabra de Dios se aplica en todo momento y en todo lugar donde tú te encuentres. Y aun si no te encuentras, también se va a practicar y se va a hallar a la práctica y se va a hallar a la realidad. Entonces tienes que estar presente que las muchachas estas señoras, recordaron la palabra del Señor. Luego, tenemos que estar centrados. ¿Lo estás? Segundo punto. Miremos ahora a los desconsolados. ¿Cuáles son los desconsolados? Pues los que no tienen consuelo o los que nada los consuelan. Los que por el contrario todos a todo momento viven sufriendo y viven pasando, bueno, pues entonces hoy muchos viven y están viviendo en ese desconsuelo. Porque consideran sus pecados, porque consideran los sufrimientos que están pasando, los ataques y las situaciones y las circunstancias del mundo que son tan desastrosas y calamitosas que dicen, no, por Dios, y no tienen consuelo. Pero ¿sabes qué? Esto es simplemente un cumplimiento, un vaticinio de todo lo que viene y de todo lo que esperamos. ¿Qué espera la iglesia? Pues que seremos arrebatados. ¿Qué espera la iglesia? Que mientras nosotros estamos en el cielo, arriba con nuestro Señor Jesucristo, en la boda del Cordero, recibiendo galardones, recibiendo las coronas y en una fiesta enorme de bodas, pues aquí en la tierra van a pasar 3 años y medio de falsa paz y 3 años de contraviolencia. 3 años y medio de contraviolencia. ¿Sabes cuánto dura un matrimonio en el pueblo judío? 7 días. Bueno, acá el Señor dice que pasaremos nosotros 7 años. ¿Te imaginas? Todas las fiestas a las cuales no has podido ir porque tú dices, ay, me perdí de las fiestas por ser cristiano evangélico. Pero déjame decirte que el Señor Jesús fue a una fiesta de bodas y estaba mal que no participara de ella. Y todo invitado a una fiesta se divierte y participa de ella. Bueno, entonces, hoy en día hay muchos desconsolados. Y sobre todo están desconsolados porque consideran que sus pecados son tan grandes, son tan terribles que no merecen ser perdonados por el Señor. Y que la decisión que tomó el Señor Jesús de morir en la cruz por sus pecados no alcanza, porque es que lo de yo fue terrible, terrible. Sí, déjame decirte que puede ser muy terrible. Pero si tú crees en el Señor Jesús, si tú crees en la obra del Señor Jesucristo y crees que fue enviado por el Padre y crees que está levantado entre los muertos, dice la palabra que serás salvo, que tendrás perdón de pecados, que serás llamado hijo de Dios, que el Señor colocará su Santo Espíritu dentro de ti. Entonces, si alguna parte del desconsuelo que viene es porque no sabes que viene, porque todo está muy mal, porque no salen cosas, no sale nada, porque todo esto está terrible, déjame decirte, yo he pasado por momentos así, pero sabes que ahí tengo a mi esposa o tengo la palabra del Señor sobre todo a la mano, que rápidamente me dice, y sabes qué, hace más de un año me viene diciendo, hace 2, 3 años me viene diciendo, no te preocupes, ya viene, no te preocupes, ya casi, no te preocupes, esto va a llegar, no te preocupes, estoy preparando el camino. Y yo le digo, Señor, por favor, Señor, pero ¿sabes qué? Vuelvo y me activo y no doy al desconsuelo. A veces se me bajan las baterías, low bat, sí, pero ahí está, de nuevo el Señor para levantarnos. Bueno, hay algo en particular, mi querido, que nosotros tenemos que considerar en estos que son desconsolados, en que sus pecados, sus decisiones a veces, es que me equivoqué, siendo cristiano me equivoqué, ok, entonces no vuelvas a equivocarte. No, es que soy cristiano y esto que hice no tiene reversa. Claro, sí tiene reversa. Claro que sí tiene reversa. Te arrepientes y cambias, o pones un límite, o dices, no estoy de acuerdo con esto y no lo voy a hacer porque esto va en contra de la palabra del Señor. Entonces no vivirás desconsolado, sino serás consolado por el Consolador, o algunos otros hermanos te consolaremos o te consolarán. El Señor dio la vida por ti y no merece entonces que tú sencillamente eches por la borda su sacrificio, su cruel castigo, su cruel muerte, y sobre todo que eches por la borda su gloriosa resurrección. Mira, si tú permaneces en ese desconsuelo, va a venir simplemente, continuamente sobre ti un pensamiento de castigo, un pensamiento de culpa, y no vas a disfrutar de la libertad y de la vida.
Entonces vas a vivir continuamente desconsolado. Entonces por eso hay mucho creyente que, ¿y cómo estás? Bien, ahí, sí, bien. Pues ahí sí, dentro de lo que se puede bien. Desconsolados. Verso número 9 y 11. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. A los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Las mujeres eran María, Juana, María la madre de Jacobo dice, y las demás que la acompañaban. Por lo menos eran más de 3. Y las demás. Por lo menos eran más de 3. Así es de que imposible que más de 3 personas de ese momento estén hablando cosas equivocadas. Aquellos que están desconsolados, ¿sabes qué dicen el verso número 11? Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. ¿Y sabes por qué? Porque ellos estaban desconsolados. No más imagínense, el pobre Pedro, no Jesús, yo no te voy a negar, y ¡pum! Lo niega. No, quédense aquí orando, y se quedan dormidos. No, ya vienen por mí, y sacan las espada y chucutín. Otros están preocupados por quién iba a ocupar el primer y segundo lugar cuando el Señor Jesús no estuviera aquí. Otro cuando el Señor le dice, chicos, ustedes antes yo los mandaba de a 2 y no los mandaba sin dinero y sin cosas, ¿cierto? ¿Y le fue bien? Sí, no fue bien, Señor. Bueno, entonces ahora yo me voy a ir y les digo, si tienen bolsa de dinero, llévenla. Es decir, para los gastos. Por eso hablamos unos domingos atrás acerca de meros administradores. Les dijo que si tenía una capa que la vendieran, es decir, desprendas a aquellas cosas que le pueden dar solvencia para mantenerse. Porque van a ser atacados, van a ser asediados. Y al final les dice, y compren una espada. Pero la espada no solamente es para una acción de defensa, sino para demostrarle usted mismo asumirse de valor y saber que no depende de la espada, sino depende de aquel que es su protector. Tiene que estar listo. No lo mandó a la guerra, no para nada. Estos discípulos estaban desconsolados y por eso les pareció una tontería. ¿Cómo así que el sepulcro está vacío? ¿Cómo así que el Señor les dijo que iba a resultar dentro de 3 días y entonces esos 2 hombres le dijeron que eso había pasado? No, qué tontas, que estas mujeres, perdóname, había desconsuelo, no les creyeron a las mujeres. Pero lo peor aquí es que no le creyeron al Señor Jesús y estaba cumpliendo delante de ellos las Escrituras. Lo peor y más triste de quienes se pasan todo el tiempo rumiando en los pecados, como estos, como Pedro, por los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo que buscaban ser el primero y el segundo, como Juan, como Judas, como aquellos otros hombres que se pasan rumiando el pecado y diciendo esto es muy grave y no sé qué hacer para calmar al Señor, no sé qué hacer para poder vivir la vida en la libertad que me entregó. ¡Ay, esto es terrible! Esos son los desconsolados. Romanos 10, 26, 29 dice lo siguiente. Lo cité en la predicación del viernes y quiero que me entienda esta parte. Romanos 10, 26, 29. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuántas mujeres habían aquí? Habían 3 y más, ¿cierto? ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? En otras palabras, si eres uno de aquellos que vive desconsolado, que vive amargado, que vive pensando en que lo que voy a hacer, que vive pensando continuamente en la penitencia, o que vive continuamente pensando y considerando que su pecado fue tan grave y tan terrible que no tiene perdón de Dios, y por eso necesitas más que armonía y más que relación, pues entonces estás pisoteando. Ahí dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado? Miren, dice que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado y que ha insultado al Espíritu Santo. 3 cosas está haciendo esta persona. Si tú continúas pensando que necesitas más para alcanzar más o para tener más,
porque no te sientes bien por los pecados de tu pasado, pues entonces estás desconsolado. Ojalá esta advertencia sea suficiente para poder para que muchos puedan llegar a creer y decidirse a vivir plenamente. Jesús abre realmente un nuevo camino, mi querido. Ese momento en el cual se rompe el velo del templo hacia arriba, hacia abajo, es en donde decide realmente el Señor decir, ¿sabes qué? Esto está demostrando mi acción como Padre, como Dios bueno que soy. Estoy buscándote. Dios busca al hombre. Eso es especial. Bien. Estas personas desconsoladas arrastran siempre a los suyos a vivir condenados. ¿Qué hicieron los apóstoles? No, las muchachas están contando que Jesús resucitó. Quedémonos aquí nosotros. Los arrastran a vivir condenados y atados a su vida de penitencia. Los arrastran a vivir en el desconsuelo. Tu desconsuelo entonces inicia cuando desconoces la verdad, cuando no crees a la verdad. Tu desconsuelo inicia porque tú siempre vives tras las pruebas y a ver qué parece. Si vives por pruebas y si vives por tu propio parecer o si vives por lo que pueda venir, entonces pues estás desconsolado. Ahora hay otra situación particular. Los que viven por desconsuelo son también aquellas personas que en un momento determinado de su existencia simplemente dicen, pues yo voy a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Toca hacerlo. Alguna vez estábamos hablando con mi esposa y nos pasó algo duro y decíamos, bueno, ¿y entonces qué hacemos? No, pues nos tocó hacer esto. No nos tocó. Es que si yo realmente creo al Señor, obedecemos al Señor. Entonces, ¿sabes qué dijimos? No, Señor, ¿sabes qué? No nos tocó. Aquí vamos. Mi ejemplo para con mi esposa era, me puso a empujar una piedra y estoy que la empujo y nada que se mueve. ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces no la estoy empujando, estoy obedeciendo al Señor y haciendo algo que el Señor me ha llamado a hacer. No podemos vivir en el desconsuelo. Versos 17 y 18 del libro de Lucas 24. ¿Qué viene discutiendo por el camino? Aquí están otros tigres, otros de los apóstoles, otros de los que estaban junto con ellos. Y ellos iban hacia Emaús. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Es Jesús el que está hablando. Se detuvieron cabizbajos, así mismo. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ay, por favor, no le vaya a poner así a su hijo. Cleofasito. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Mira que ven a Jesús como un peregrino. No lo ven como el maestro. No lo ven como su Señor. Verso número 21. Pero nosotros abrigamos la esperanza. Ay, nosotros queríamos que era cierto, mano, y no fue cierto, se murió, lo enterraron, ya 3 días, ay, y ahora lo han enfermado. Desconsolados. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. ¿Se acuerdan de la entrada gloriosa? Le invito al domingo de Ramos. Más manos que ramos. Porque el pueblo de Israel pensaba que llegaba el Mesías con blandiendo la espada para arriba, o chinquilín, chinquilín, chinquilín. Y entonces, ¡ay, somos libres de Roma! Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Estos iban camino de Emaús, mis queridos. Perdieron el rumbo ante la desgracia que les había sucedido. No, esto es terrible. Están desconsolados por la pérdida de su maestro. Tú esperas por lo extraordinario, pues entonces debes mirar hacia arriba. Pon la mirada en las cosas de arriba. Pero Jesús, con su acostumbrado amor y su paciencia, les hace un recuento de las Escrituras y les explicó el significado de las mismas en el verso número 27. Recuerda lo que leímos en el verso 44. Escuche lo que pasa aquí en el verso 27. Entonces, comenzando por Moisés y los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. El Señor aquí, en el verso 27 y 44, menciona todo lo que forma parte del Antiguo Testamento. Y aquí Jesús les dice, comenzando por Moisés y los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y ahí estos hombres dicen, ¡ah! ¡Eres tú, maestro! Tercero, miremos ahora a los asombrados. ¿Cuáles son los asombrados? Bueno, pues iniciemos con uno de los 3
de los que fue llamados, vienen los 11. Luego Jesús les dice, ustedes tres vengan conmigo, Pedro, Juan, Jacobo, vamos, allí más adelante. Y a los otros dejó allá, ¿cierto? Entonces este viene aquí, que es Juan. Y en Juan 20, usted y yo hoy vamos a encontrarnos con aquel discípulo que era el amado del Señor, ¿cierto? 20, 2 a 9, dice lo siguiente. Juan 20, 2 a 9. Deje una marca en Lucas, por favor, porque regresamos allí. Así que fui corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo, hablando de Juan, se dijeron entonces al sepulcro. Esta parte me encanta. Ambos fueron corriendo, corrían. Pero como el otro discípulo quería más rápido que Pedro, aquí van a decir todos, es que Pedro era el gordito. No, es que Pedro tenía su problemita. No sé, pero Juan corría más rápido. Yo quiero saber por qué razón Juan corría más rápido. Aquí dice que Jesús lo amaba. Dice, a quien Jesús amaba. Entonces yo creo que ese man dijo, ¿cómo así? Se llevaron el cuerpo al sepulcro del Señor. El sepulcro está vacío. No puede ser, Pedro. Hágale. Y agarran a correr estos dos. Y el uno llega más rápido que el otro. Sin embargo, espera aquí, miren. Verso número 4. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido, más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Pero no entró. Uy, tremendo, ¿cierto? Fíjate que aquí este discípulo llega primero. ¿Quién? Al que Jesús amaba. ¿Quién? Juan. Juan va corriendo con Pedro, pero a Juan le rinde más. Llega primero Juan, se inclina y ve el sepulcro vacío y ve allí las vendas, pero él no entra. Detrás de él, entonces, verso número 6, llega Pedro. Entonces, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Miren que Pedro siempre muestra su carácter. Vamos aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Es decir, por aquí hay una cosita así acomodadita y por acá está el resto. Verso número 8. En ese momento entró también el otro discípulo. ¿Quién se quedó afuera? Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué vio? Pues lo que había visto arriba. Él se inclinó y vio las vendas. Y aquí ahora sí, cuando Pedro ya entra, entonces entra detrás de Pedro y dice, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice, Jesús tenía que resucitar. Acá entonces, la palabra de este Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de aquel que hizo Juan su Señor, lo estrella en la cara, lo confronta y le dice, ¿ahora sí crees? ¿Sabes que la palabra del griego que se utiliza para ver o para presenciar lo que se está, perdóneme, para presenciar lo que está viendo, es decir, que las vendas estaban allí, que el sudario estaba a un lado, ¿cierto? Que las vendas del sudario estaban por separado, pero uno estaba enrollado, o sea, como organizadito todo. Fíjate que aquí el Señor es un Dios de orden, porque incluso cuando se levanta la tumba también deja organizar la tumba. La palabra griega es biepo, con B, biepo, que significa ver claramente un objeto material. Yo estoy viendo en este momento el reloj, estoy viendo claramente este objeto. Entonces estos hombres llegan, el primero llega Pedro, él entra, luego entra Juan y ve claramente, ve con claridad un objeto material vacío, no solo la tumba, sino también el sudario. También las vendas se cubrían al rostro. Verso 9. Hasta entonces no habían entendido a la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Solo hasta ahí entienden. Solo hasta aquí esta persona. Ellos comprenden y llegan a entender a esta persona. Él me amaba, yo le amaba, le seguía, pero no le entendía.
¿Acaso eres tú de uno de esos asombrados que cuando de pronto el Señor te presenta alguna de sus obras extraordinarias, tú dices, ¡oh, por fin veo y creo! ¿O crees sin necesidad de ver? Necesitas ver para creer. Los asombrados también son el caso de aquellos que perdieron a sus familiares o amigos y que los llevaron a sus tumbas. Eran hombres y mujeres que habían fallecido y que seguían al Señor. Pero que cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario el día viernes, ellos se levantan de sus tumbas, salen de sus sepulcros. Tremendo, ¿no? Pero escúcheme aquí, ellos no se presentan a los demás ni a la ciudad, ni entran a la ciudad, solo hasta cuando el Señor Jesús es levantado entre los muertos. En otras palabras, el primero en resucitar y en primero en hacerse visible frente a la resurrección es Jesucristo nuestro Señor. No hay más primero, Él es la primicia de la resurrección. Pero Jaime, tú estás diciendo, pero pastor, tú estás acá de decir que cuando Jesús muere, ellos se levantan de entre los muertos y resucitan. Sí, ok, pero solamente es visible su resurrección cuando el Señor Jesús se levanta. Ahora yo te pregunto, ¿será que tú has tenido que presenciar a muchos que estaban muertos en sus vicios, estaban muertos en sus pecados, y ahora los estás viendo levantarse y salir de ese engaño, y tú aún no crees en el Señor Jesús? ¿Tú aún no crees en la obra del Señor? O simplemente está diciendo, eso es que está tomando el pelo, eso fue que dejó el vicio no más por la pandemia. Bueno, aunque desafortunadamente algunos están esperando y han esperado a que cese la pandemia para salir corriendo y desaforados a decir, yo dejé de tomar licor durante un año, pero ahora no hay quien me aguante. No, espero que no. Espero que tu cambio sea real, que tú hayas realmente abandonado el vicio, que tú hayas realmente abandonado la inmoralidad y que no te hayas refugiado en la casa en otro vicio, como el de la masturbación, la pornografía, los gritos, la maledicencia, ¿cierto? Estas personas que habían muerto y que cuando el Señor Jesús muere se levantan de entre los muertos, solo se presentan a los de sus familias, a los amigos suyos, y se presentan en la ciudad a más de 500 personas. Más de 500 testigos a lo largo y ancho de la ciudad presencian. ¿Cómo así usted no era el que estaba muerto? Entonces estos hombres que están asombrados dicen, ¿cómo así? O sea que el que murió en la cruz tiene tal poder para que su muerte levante a los muertos. Pues déjame decirte que gracias a la muerte del Señor Jesús, tus pecados y mis pecados son aquellos que cuando entran Pedro y Juan los ven y dicen, ¡ay, allá está el pecado de Jaime Atilio! ¡Ay, allá está el pecado de Adriana! ¡Ay, allá está el pecado de Pedro! ¡Ay, allá está el pecado de Juan! Sí, en la tumba de Jesús están tus pecados y los míos. Ahí, por esa razón, usted y yo somos libres. Amén. Por esa razón, el pecado queda ya metido, pero tú tienes la oportunidad de vivir libre o continuar con él. ¿Sabes cuáles son los otros asombrados? Los que vieron a Jesús que se aparece en medio suyo sin que nadie le abra la puerta. ¿Cómo así, Jesús? ¿A qué hora llegaste? ¿Ah? Perdón, Jesús. ¿A qué horas entraste? La puerta no está cerrada, nadie la vio tocar, nadie la abrió. O quizás tú seas de aquellos que, aunque tú veas que todo está cerrado, que todos tus recursos están limitados y están cerrados, pero aún así la provisión te llegue. ¡Toc, toc, toc! ¿Cómo así todo está cerrado y llegó la provisión? ¡Ay! ¿Estás asombrado? Pero déjame decirte algo, y esto es un pequeño chasquido para lo del próximo domingo, no te la pierdas. Los más asombrados deben haber sido los guardias, la guardia romana. La guardia romana fue y debieron ser los más asombrados, y yo digo que los más asustados también. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día muchas personas se asustan por lo que ha pasado. Hace poco conocimos la historia de una persona de nuestra iglesia que es muy allegada a nosotros como familia. Y nos dijo, el médico me ha dicho que tengo algo extraño en mi páncreas y es necesario operar, pero es muy riesgosa la cirugía. Y el médico le dijo, usted que ora tanto, usted que tanto le cree a Dios, es momento de que le pida a Dios para que nos guíe las manos.
Le dijo así más o menos: si yo entro y logro entrar, porque según el páncreas queda en la parte de atrás del estómago, entonces hay que separar esto aquí, separar. No soy cirujano, no quiero enredarlo con técnicas ni cosas de esas. Pero finalmente, si yo llego al páncreas y llego al conducto donde hemos detectado ese tumor o ese pólipo, y veo que no lo puedo extraer, lo dejo allí y hago una punción nada más. O sea, todo ese trabajo para simplemente decir no puedo sacarlo. Entonces él dice, entonces ore a Dios, ore a su Dios, a quien usted cree, a quien le ha venido orando tanto y quien le ha hecho a usted tantos milagros, pero utilizó semejante burro para que lo hiciera, para que no vaya bien. La cirugía de esta persona duró 7 horas y finalmente pudieron hacer todo lo que tenían que hacerle. Y ahora está en estudio su pólipo. Si el Señor Jesús le da la oportunidad a semejante burro para que haga la cirugía, y no estoy hablando de una manera denigrante a los médicos, sino él mismo se considera incapaz para hacerlo. Él dice, necesito que una mano, necesito que un poder extraordinario me ayude. Y si él ve que eso sucede, ¿será acaso que este hombre no está asombrado por el respaldo de Dios sobre la vida de esta persona? Yo creo que sí. Pero déjame decirte lo siguiente, estamos con los guardias. Los guardias son aquellos que ponen a custodiar la tumba. Entonces los sacerdotes, los fariseos y todo lo demás dicen, señor Pilato, mire, estos tipos dijeron que el maestro le iba a resucitar hasta el tercer día, que resucitar el tercer día, pronto van a robar el cuerpo, entonces mejor ponga la guardia porque si no esto se va a volver un problema más grave. Entonces haga algo. Como hoy en día le dicen, tápale la boca a aquel cristiano porque de pronto sale por aquí tal cosa y qué peligro. Es que es mejor guardadito por allí porque eso no hace tanto daño. ¿Sabes qué? Estos guardias se apostan en la tumba del Señor Jesús, con sus escudos, con sus lanzas, con todo su armamento y todas las cosas que les representaban a los soldados romanos. Y dicen, bueno, ¿aquí quién va a entrar? Según lo que se evidencia, no eran cualquiera, no eran ni 1, ni 2, ni 3, ni 5, eran como 50, porque mandan un escuadrón. Y ellos se apostaban estratégicamente para que nadie sobrepasara una raya, una parte, otra parte, otra tercera parte. Pues déjame decirte que todos estos hombres presenciaron que el sello se rompe, que la piedra es corrida y que la tumba queda vacía. ¿Te imaginas el asombro de estos tipos? ¿Te imaginas el asombro de aquel que dijo al Señor Jesús, en verdad este hombre muere, en verdad este hombre es el Hijo de Dios? Y luego 3 días más tarde otros soldados dicen, en verdad este que estaba muerto hoy vive. ¿Tú lo vas a creer? ¿O vas a andar despistado, desconsolado o asombrado? Ellos preferían morir antes de decir que eran incompetentes. Si se quedaban dormidos, podían ser decapitados. Estas personas morían para defender y hacer cumplir su misión a como diera el lugar. Pero el ángel del Señor pasa por en medio de ellos y el poder del Espíritu Santo levanta a Cristo Jesús de entre los muertos. Bendito sea el Señor. ¿Será que tú eres de aquellos asombrados que a pesar de que no tienes provisión, la provisión llegó? ¿Será que tú eres de aquellos asombrados que mientras otros perdieron su trabajo, tú no lo perdiste? ¿Será que tú eres de aquellos que mientras a otros les suspendieron el trabajo y no les pagan salario, a ti sí te están pagando salario? ¿Será que tú eres de aquellos que dijiste, no hombre, conseguir trabajo en pandemia, eso es imposible, pero estás trabajando? Bueno. ¿O será que algún joven cercano tuyo que dijo, yo no voy a morir, se murió? Y a ese tú tenías la oportunidad de compartirle la palabra y no lo hiciste. ¿Estás asombrado por la muerte de tanta gente a tu alrededor y que se van y tú no les compartes? Cuarto, miremos a los otros más, ¿cierto? Hemos hablado de los despistados, de los desconsolados, de los asombrados. Miremos ahora a los restaurados, entre los que estamos y debemos estar tú y yo. Este es el caso de Juan. El caso de Juan que cuando ve la tumba vacía, finalmente comprende y cree. O el caso de Pedro, que además de poder entender las Escrituras, después se encuentra con el Señor Jesús y como lo negó 3 veces, le digo, apacienta mis corderos. Ocúpate de mis corderos, ocúpate de mis ovejitas, Pedrito. Que Pedro va de espada para cortar la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dice así, no, Pedro, no es con espada, mijo, venga, pum, le pone la oreja al otro. Y le dice después, Pedro, vaya, predique el evangelio, hermano. Vaya, Pedro. No se vuelva a su trabajo anterior, vaya, continúe predicando el evangelio. O será el caso de Tomás, que necesita, a ver, Señor, ¿dónde está para yo tocarte? ¿Dónde está para yo poder presenciar?
¿O será el caso de aquellos que participan de la compañía de nuestro Señor Jesús en más de una ocasión, pero no lo oyeron cómo llegó, no lo oyeron cómo entró, y además de eso les dijo, oiga, ¿tienen algo de comer porque tengo como hambre? ¿O será el caso de Pablo? Pablo de Tarso, sí, aquel que fue un eminente hombre de estudios, que ya casi me he dicho llegaba a ser rabino. Ese tipo le faltaba un poquito para llegar a ocupar el sumo sacerdocio allá en Israel. Bueno, quizás exagero en esas cosas, pero pretendo llevarlo a un punto tal de que este Pablo era un hombre estudiado y con capacidad, pero sobre todo era un hombre que tenía dinero y oportunidad de ocupar grandes lugares. Pero ¿sabes qué, mi querido? Este hombre, Pedro, oyó de muchas acciones que el Señor prometió y las vio cumplir. Oyó de las acusaciones que los sacerdotes le hicieron a Jesús y de lo que iba a causar si se levantaba, de la revuelta que se sucedía si se levantaba y del creciente número que llegaba a seguir a Jesús si demostraban que su cuerpo había desaparecido. Y entonces se encuentra Pablo con este Jesús en el camino a Damasco y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Esos son los restaurados, mi querido, como lo somos tú y yo. En Lucas 24, verso 44 y siguiente, dice así, por favor. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre predicarán el arrepentimiento, escuche bien, y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora dime una cosa, ¿no somos testigos tú y yo de esas cosas? ¿No somos nosotros aquellos los que hemos sido, fuimos alguna vez desconsolados y recibimos consolación? Pues ahora somos restaurados. Estuvimos despistados, pero el Señor nos entró con la guía de su Espíritu Santo. Fuimos de los asombrados, pero dejamos de guiarnos simplemente por pruebas y todo lo demás, y empezamos a guiarnos ¿por qué? Por fe. Entonces, mi querido, es hora de que tú y yo seamos aquellos de que aprendemos realmente qué fue una semana de pasión. Leer la escritura, interiorizarla, porque muchos de estos se perdieron por falta de conocimiento, muchos de esos apenas habían oído. Algunos oyeron, pero sí, así, ajá, chévere, ajá. Como la obra del Señor Jesús no fue realizada en su identidad, sino en su humanidad, entonces sobre él recayeron, sobre el que era justo recayeron nuestros pecados. Y nuestros pecados recaen sobre él y lo llevan a la muerte. ¿Para qué? Para que sobre los hombros del Señor Jesucristo recaigan sus pecados, mientras que sobre los nuestros recaiga toda su justicia. Y usted y yo podamos ser declarados inocentes. Por eso somos restaurados, mi querido. Concluyamos. Lucas 24, 25 y 27. ¿Qué torpes son ustedes?, les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Serás entonces uno de los despistados? Espero que ya no lo seas. ¿Serás acaso uno de los desconsolados? Espero que ya no lo sigas siendo. ¿Serás acaso uno de esos asombrados? Espero que vivas ahora viviendo y guiándote por fe. O vivirás sabiendo que eres uno de los que han sido afirmados por ser restaurado por la obra del Señor Jesucristo, al conocer de manera profunda la obra, pero sobre todo al interiorizarte tú en tu intimidad, en tu soledad, tú con Él contigo, ahí en la palabra de Dios, en una relación directa de armonía, no en lo que te digan otros, en estar pendiente de las cosas que se están moviendo a tu alrededor, para que no te cojan despavorido, despistado o distraído, para que no te asalten las cosas y digan, por ejemplo, sí, no importa que el muchacho se haya estudiado a otro lado. Sí, no importa que yo me quede aquí acostado mientras las cosas pasan a mi alrededor. No, espérate un momentico. Tú estás llamado a hacer aquello que dijo el Señor en la última parte de ese versículo de Lucas. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Mira tu Jerusalén. Mira tu familia, ese es tu Jerusalén. Mira tu estudio, tu universidad, tu colegio, tu trabajo. Mira tus amigos, tu Jerusalén. No tienes que irte para otra ciudad. Tienes una en la cual ya puedes estar. Así de que, mi querido, oremos pues para que vayamos juntos a esa acción. O vayamos juntos a vivir
el momento propicio, fijar los límites cuando sea necesario, enseñar cuando sea necesario, servir cuando sea pertinente, más que nunca, todos en ese tiempo, para soportar los ataques y salir adelante, para esperar con fe las promesas y sobre todo, a reconocer que es nuestra decisión, porque siempre, siempre lo será, es tu decisión, no la de otros. Te invito entonces, mi querido, para que vayamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Y gracias porque nos has dado a conocer tu palabra como ejemplo y podemos hoy evidenciar, Señor, de viva voz y en manera presente y en cuerpo presente, Señor, en este tiempo que tu palabra se cumple. En el nombre de Jesús, oramos con un acuerdo. Guíanos para no andar ni despistados ni desconsolados, ni ser aquellos asombrados, sino más bien ser aquellos que hemos sido asegurados por tu palabra y llevarlos a otros. En el nombre de Jesús, por favor, ora allí. Y te invito a ti que llegas y que has quizás sido identificado con alguno de estos, para que digas conmigo así: Señor Jesús, hoy te hago mi Señor y Salvador personal. Hoy creo que viniste a este mundo para el perdón de mis pecados, que fuiste enviado por el Padre y que el perdón de mis pecados se hace evidente a partir de este momento porque te hago mi Señor y Salvador personal. Que mi pasado queda atrás, que me haces una nueva creación y que el Padre que está en el cielo me permite llamarlo ahora papá. Y Él me sella con el Espíritu Santo la promesa, haciéndome su casa habitación. Yo soy su templo santo. Creo en ti, Jesús, que estás vivo. Gracias por el perdón de tus pecados. En el nombre de Jesús, confieso con mi boca y creo con mi corazón. Amén. Bienvenidos a casa. Bien, quiero invitarlos, por favor, a que oremos por la salud. Estos días están complicados, se ha venido acrecentando la epidemia, el contagio. Vamos a tercera ola, por favor, así de que esa tercera ola que no nos afecte o que no nos llegue. Hagamos y sigamos con obediencia a las autoridades, el autocuidado, mi querido. Demos gracias también al Señor por todo lo que hemos tenido y lo que tenemos a la mano. Les recuerdo, mañana jueves, a 6:30 de la tarde, tenemos Hombres de Bien. 6:30 mañana jueves, Hombres de Bien. El ayuno lo tenemos este sábado, un ayuno global. A las 5 de la tarde del sábado los chicos están reunidos en TMT y nos vemos el próximo domingo a las 9. Chao, Dios los bendiga.